La táctica en pádel es uno de esos elementos que va a hacer que consigas muchos mejores resultados con los mismos elementos técnicos que ya tienes, es decir, que sabéis que para mejorar la técnica se necesita bastante tiempo de práctica y sin embargo con estos 5 consejos tácticos que te voy a dejar hoy, con la misma técnica que tenías ayer vas a conseguir ganar muchos más partidos. Hoy nos vamos a centrar en dónde dirigir la pelota, en la devolución, en el resto, y quédate hasta el final porque estoy seguro de que estos consejos te van a hacer ganar muchos más partidos. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy vamos a ir con un tutorial táctico que sé que os viene muy bien para todos aquellos que ya tenéis cierta experiencia, realmente van a marcar la diferencia y nos vamos a centrar en el resto, en la devolución del saque. ¿Por qué considero que es muy importante? Porque todos los puntos empiezan con el saque y con la devolución. Son los dos tiros que dan acceso al punto. Si fallamos el saque, algo que es muy poco común, o no hacemos un buen saque, pues realmente vamos a notar que los restadores empiezan en una buena situación y que perdemos la iniciativa, y de la misma manera cuando estáis al resto, pues muchas veces notamos que o bien el primer servicio o bien la primera volea nos condiciona y arrancamos pues en una situación de desventaja. Se suele decir que el jugador que va al saque o que saca tiene esa ventaja, salvo que la pista sea muy lenta. Por lo tanto, debéis poner atención en la táctica, en la devolución, en el resto, y hoy os voy a dejar unos consejos para que sepas o para que sepáis dónde poner la pelota o qué orientación podéis darle a vuestro tiro para sacarle mejor resultado. La primera parte es darle la importancia que tiene. Si sois capaces de romperle el saque a vuestro rival una vez por set, pues en principio con eso ya deberíais tener asegurado el ganar ese set. Así que primero darle la importancia que tiene. Segundo, voy a daros la primera de las consignas, que es tratar de dirigir la pelota en el resto al jugador que está subiendo. Esta sería, digamos, la más básica, ¿no? Para todos aquellos que lleváis poco tiempo jugando al pádel, pues seguramente esta sea la norma o la consigna que mejor resultado os va a dar. ¿Por qué al jugador que saca? Pues porque este jugador viene en carrera, se tiene que parar, tiene que leer la trayectoria de la pelota, probablemente haga algún ajuste incorrecto y puede cometer algún error. Puede ser que la bola le quede más incómoda. También tenemos más espacio para ponerle la pelota a los pies porque está viniendo, así que en líneas generales, si eres un jugador que lleva, pues eso, meses o un año y medio jugando al pádel, te recomiendo que la primera de las consignas que sigas sea hacer la devolución al jugador que acaba de sacar. Si ya tienes más experiencia y estás jugando partidos más complicados, primero, tus rivales van a sacar y van a volear mucho mejor, eso ya es una diferencia muy notable en cuanto a la dificultad de los tiros, y segundo, también vas a tener lógicamente más control de pelota. En ese caso ya no vamos a diferenciar únicamente paralelo cruzado, es decir, al que ha sacado o al que estaba en la red, sino que vamos a ir ajustando un poquito más. Tienes que tener en la cabeza, segundo de los tips, el restarle al cuerpo, tanto del jugador que viene en carrera como también el jugador que ya estaba en la red. ¿Por qué le dirigimos la pelota al cuerpo? Porque a veces es como que nos da miedo tirar donde ya hay un jugador y siempre estamos buscando los espacios. Pues mira, te recomiendo que le tires la pelota al cuerpo de tu rival, porque al no tener espacio para poder generar un tiro ofensivo, pues va a ser una volea más neutra. Te vas a dar cuenta de que cuando le juegas al cuerpo te puede atacar menos. Este tipo de tácticas, de hecho esta táctica en concreto, es muy útil para jugadores de tenis. Es decir, cuando te enfrentas a un jugador de tenis que tiene muy buena volea, los hay que volean muy bien, que te matan cada vez que hacen la volea y presionan mucho, si le tiráis la pelota al cuerpo, que no quiere decir que le estéis tirando a dar, simplemente le estás tirando un poquito más cerquita del eje del cuerpo, pues va a tener menos espacio para poder acomodarse y castigarte con la volea. Y esto es clave porque cuando tus rivales hacen un saque y una mala primera volea, pues realmente el punto está como muy nivelado, ¿no? De hecho, si lo vieras desde fuera, salvando a partir de esa tercera pelota, salvando las distancias, pues estarías viendo un punto normal, equilibrado. Hay mucha diferencia a ese momento en el que saca primera volea muy potente y ahí, bueno, pues casi siempre viene un globo corto y rematan, o te aprietan mucho con la siguiente volea. Así que si ya tienes cierta experiencia, devuelve tu saque al cuerpo del rival y a ver si con la siguiente pelota pues ya eres capaz de hacer un globo, ganarle la red, proponer una chiquita o lo que sea. El siguiente de los tips es restarle al revés, y esto a veces puede resultar difícil, pero como os digo, esto va un poco en nivel ascendente de dificultad. Fijaos que los primeros tips iban destinados a darle el protagonismo suficiente al resto. El segundo tip iba, pues bueno, al que acaba de sacar le tiramos la pelota. En el siguiente tip era, el tercer tip, se lo tiramos al cuerpo, ¿vale? Y ya en este cuarto, pues por lo menos le buscamos el revés. Fijaos que van un poco en orden ascendente de dificultad.
Se la tiramos al revés, ¿por qué? Pues porque la mayoría suele tener peor revés, ¿vale? Y con el revés nos atacan menos, por lo menos no nos hacen ese planazo. Únicamente tienes que tener cuidado si sacas al revés de que cuando le juegas al jugador que está en el lado izquierdo de la pista y si le juegas la pelota a la volea de revés, también le das acceso a que te tire la reja. Hay jugadores que son auténticos especialistas, los zurdos en su lado, por ejemplo, los que os guste el pádel profesional, habéis visto a Juan Martín Díaz tirar esa volea a la reja, que es peligrosísima, y lo mismo desde el otro lado, desde el lado izquierdo de la pista. Un jugador diestro con la volea de revés a la reja pues castiga un montón. Ejemplos también del lado femenino tenéis a Ari Sánchez, tenéis Carolina Navarro que castigan muy bien la reja. Así que en ese sentido, en función al nivel que tienen, pues le podemos buscar la volea de revés. Y para terminar, este sería el quinto tip y esto ya es para matrícula de honor, ¿vale? Este ya sería el último tip y el más avanzado, sería un poco un aspecto un poco más depurado del cuarto tip que os he dado, de la volea de revés. Es decir, en lugar ya de tirar a la volea de revés, además ajustamos más. Se la vamos a jugar a la volea alta de revés, que esto ya, como os digo, es de matrícula de honor. ¿Por qué? Porque desde ahí no nos puede atacar. Lo único que va a hacer es poner la pelota dentro y a partir de ahí pues la bola nos queda mucho más cómoda. Con ese tiro no nos pueden atacar. Os dejo por aquí además un enlace a un vídeo bastante antiguo, debe tener como 4 o 5 años, pero tratábamos la volea alta de revés y ahí os explico pues, por qué es tan difícil de ejecutar y sobre todo a nivel táctico, que creo que ya es algo que muchos de vosotros empezáis a necesitar, os explico dónde tirar la pelota con la volea alta de revés para no venderte. En ocasiones es más importante no venderte que ganar el punto porque desde ahí, en esa posición, es muy difícil. Con estos 5 tips que os acabo de dar, me gustaría que me dejaras aquí debajo en los comentarios, en función al nivel de juego que tienes actualmente, cuál es el que te parece más interesante o cuál es el que mejor resultados te está dando y sobre todo si tienes alguno extra, si hay alguna estrategia mental que tú te ordenas a la hora de hacer la devolución del saque, déjamelo en los comentarios, compártelo con el resto de la comunidad porque nos va a venir muy bien. Como siempre, comparte este vídeo con tus amigos si realmente te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal, etcétera, etcétera, para no perderte todos los tutoriales y nos veremos la próxima semana con un nuevo vídeo.